Hola amigos, en esta ocasión voy a hacer una presentación sobre la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Esta presentación es para quienes aún no conocen este modelo y nunca han oído hablar de él, así que va a ser introductorio y básico. La nueva medicina germánica o NMG también es llamada las 5 leyes biológicas y es un modelo que formuló este señor alemán que funciona al 100% de los casos en personas, animales y plantas. Es una lectura biológica de nuestro cuerpo que incluye un sentir relacionada con nuestra supervivencia más interna. Cabe destacar que el cuerpo humano tiene una inteligencia propia. Es un sistema autónomo que funciona más allá de nuestro ego, más allá de si tu yo sabe o no sabe muchas cosas. Hay que reconocer que no controlamos sus procesos y sufrimos cuando tenemos síntomas porque desconocemos por qué el cuerpo hace esos síntomas. Destacar también que nos han enseñado a ver el cuerpo como si fuese una máquina y no como algo integral con multitud de capas y dimensiones interrelacionadas. Se mira la parte afectada, pero no al individuo en su totalidad. De alguna manera, el modelo que se presenta de la nueva medicina germánica considera un sentir previo a los síntomas y su comprensión nos da fuerza y paz. Esta exposición es un intento de divulgar algo que nos beneficia a todos, pero no supone ningún sustituto de asesoramiento médico profesional. Antes de avanzar en el temario, quisiera recalcar que la nueva medicina germánica son los cimientos y la base de otros modelos que han aparecido después, donde dichos autores mezclaron con otros conocimientos y otro vocabulario los descubrimientos del Dr. Hammer. Aquí quiero destacar que la NMG es la base de todas estas otras. Sin querer descalificar a las otras, hablemos de este origen y cimientos. Para explicar la NMG es imperativo explicar la historia del médico alemán. Rike Gerd Hammer nace el 17 de mayo de 1935 en Mettmann, Alemania. Estudió medicina, teología y física en la Universidad de Tübingen y practicó medicina en distintas clínicas oncológicas de Alemania. Fue un erudito, hasta inventó material clínico. Pero no será hasta 1978 donde una tragedia cambiará su vida y le llevará al descubrimiento de las leyes biológicas. La muerte trágica de su hijo, que recibió un disparo accidental, siendo herido gravemente y muriendo a los pocos meses. Al vivir este evento trágico, él mismo desarrolló un cáncer testicular y a la vez su mujer un cáncer de mama, cosa que no lo dejó indiferente, ya que se dio cuenta que era demasiada coincidencia que, a la vez que vivía el evento traumático de estar perdiendo a un hijo, los órganos reproductores de él y su mujer fueron precisamente afectados. Es ahí donde se da cuenta de una coherencia entre los eventos y órganos y que fue desarrollando y verificando con los años posteriores y con todos sus pacientes a los que tenía al alcance para corroborar sus sospechas. Pero solo estaba a punto de empezar un calvario. Su exposición de su nuevo conocimiento fue absolutamente aplastada, ya que, como veréis más adelante, pone en jaque a toda la industria e institución médica y farmacéutica. Hammer fue perseguido, humillado en los medios de comunicación, ridiculizado en la televisión, le revocaron su licencia médica para ejercer, fue detenido y encarcelado 2 veces, una precisamente en España, y hasta recibió amenazas de muerte. Imaginaros cuánto molestaban sus descubrimientos. Murió en 2017 en Noruega, donde vivía exiliado. Con todo esto, su nueva medicina fue expuesta y verificada ante notario en varias universidades de Europa. Estas verificaciones están documentadas y disponibles en Internet. Las 5 leyes biológicas son las que veis ahora en pantalla, y empezaremos con la primera, a la que llamó Ley Férrea del Cáncer. La llamó así porque es sólida como el hierro. Él se da cuenta que existe una relación simultánea entre la psique, el cerebro y el órgano en cuestión. Y empieza a ver que las enfermedades son en realidad programas que activa el cuerpo que tienen que ver con un choque biológico. En este choque biológico, él ve esta relación con la psique, el cerebro y el órgano.
donde bautizará este choque como DHS, síndrome de Dirk Hammer, en honor a su hijo. Este evento, este choque biológico, es algo que nos ocurre de manera inesperada, aguda y en soledad. Es un evento que de alguna manera amenaza nuestra supervivencia y nuestra vida. Hammer puede corroborar las temáticas psicológicas de lo que les ha sucedido a sus pacientes y ve una relación entre el tejido o órgano afectado y lo que habla el paciente, de lo que está preocupado. Y la sospecha de que tiene que haber una relación a nivel del cerebro es también corroborada al descubrir unas improntas en el cerebro, un punto con anillos concéntricos que puede verse gracias a un TAC en los pacientes. Se forma un pequeño edema en el cerebro situado exactamente en la zona que controla el órgano afectado. Con todo esto, Hammer deja de llamar a las enfermedades enfermedades para empezar a llamarlas programas. En especial las llama SBS, que en sus siglas significa Significant Biological Special Program of Nature, que en castellano es traducido como Programa Especial de Naturaleza con pleno sentido biológico. Porque hay un sentido para que el programa se active. De ahí resumamos la primera ley biológica, que se presenta en forma de 3 criterios. 1. Que toda enfermedad es un programa, el SBS, que se origina a partir de un choque biológico, el DHS, que es un evento que vivimos de manera aguda, de sorpresa y en soledad. 2. Como veremos más adelante, el contenido del conflicto determinará qué órgano se verá afectado y desde qué zona del cerebro se controlará el SBS. Y 3. Todo SBS, todo programa, funciona de manera sincrónica al nivel de la psique, el cerebro y el órgano. Hay que entender que el DHS es una vivencia totalmente subjetiva y a menudo inconsciente. Es tan rápido que a menudo se nos pasa por alto. Hammer describe este DHS como si un portero es sorprendido en un penalti. Nos pilla desprevenidos. Podemos tener, por ejemplo, 2 personas que vivan un mismo evento, por ejemplo, recibir una noticia desagradable, y una persona desarrollar un programa y la otra no. Cuando el conflicto ocurre, nuestro cuerpo subconsciente animal asocia en fracciones de segundo el evento a un tema de conflicto biológico muy particular. Por ejemplo, pérdida de un territorio, preocupación por el nido, abandono por parte del rebaño, separación de una pareja, pérdida de una cría, desvalorización, ataque de un oponente, amenaza de inanición y así sucesivamente. Es nuestro sentimiento subjetivo detrás del conflicto y nuestra percepción individual del mismo lo que determina qué parte del cerebro recibirá el shock y, consecuentemente, qué síntomas físicos se manifestarán como resultado del conflicto. En resumen, hablando del DHS, del choque, no es lo que vivo, es cómo lo vivo. Es una experiencia vivencial individual. Eso, en nueva medicina germánica, lo llamamos masa conflictual. A más masa conflictual, de mayor envergadura será el SBS. Pasemos a la segunda ley, que nos va a dar aún más comprensión del modelo. La segunda ley se llama la ley bifásica de las enfermedades. Como su nombre indica, bifásica referente a 2 fases. En nueva medicina germánica vamos a decir que un programa, un SBS, antes llamado enfermedad, consta de 2 fases principales, una fase activa y una fase de solución. Lo que veis en pantalla es el gráfico que se usa para visualizar el SBS. A la izquierda de la pantalla estamos en un estado equilibrado que llamamos normotonía. Entonces vivimos un DHS, el choque biológico, que activa el programa SBS y entramos en fase activa. Hammer también llama a esta fase fría, ya que en general para la mayoría de programas estaremos preocupados o tendremos el tema en nuestra psique, con poco sueño, con poca hambre y las extremidades frías. Por lo general, el órgano afectado, según la temática de conflicto, va a estar siendo también afectado, pero en la mayoría de casos no lo vamos a percibir. La fase activa termina cuando se vive una solución de conflicto,
al que Hammer llama conflictólisis, abreviado como CL. El cuerpo vive una especie de alivio, finalización de ese problema. Digo a propósito, el cuerpo vive, ya que a menudo no nos vamos a percatar de esos momentos. Entonces se entra en fase de curación, que Hammer lo llama PCL, post-conflictólisis. Como si de una balanza se tratara, el cuerpo, ahora que el tema se ha resuelto, va a regenerar todos los tejidos y órganos afectados a la temática correspondiente. Es la fase que nuestra cultura conoce como estar enfermo. Hammer la llama fase caliente. Es cuando tenemos los síntomas, cuando tenemos inflamaciones, dolores, fiebre, cansancio, fatiga, mucha hambre y sueño. Para entenderlo fácil, la fase PCL es cuando nos notamos enfermos. En el gráfico podéis ver cómo esta segunda fase está compuesta de dos subfases separadas por ese pico llamado crisis epileptoide, el cual es un reflejo simpático-tónico que hace el cuerpo en la progresión de su restablecimiento de los tejidos y órganos afectados. Para resumir la segunda ley, con lo más vital que nos tenemos que quedar es que 1. Los programas tienen dos fases y 2. En fase activa estamos en simpaticotonía y en fase PCL estamos en vagotonía. Hay que tener en cuenta también dos factores. 1. Que podemos estar en fase activa o de curación de múltiples programas a la vez. Y 2. Un programa puede no llegar siempre al final de su ciclo, sino que puede que se quede repitiéndose si encuentra estímulos que hacen que vuelva continuamente en fase activa. Tales estímulos en Nueva Medicina Germánica los llamamos raíles. Los raíles pueden ser cualquier cosa que le haga recordar al cuerpo el conflicto, y eso puede hacer que el programa se repita. Usemos un ejemplo para comprender mejor la progresión de un SBS. Un ratón se encuentra con un gato. El ratón vive un DHS, un choque biológico de peligro de muerte, y activará un programa que afectará a sus pulmones. La función de sus pulmones subirá, ya que con más pulmón va a poder coger más aire, va a poder escapar más y va a tener más posibilidades de supervivencia. Mientras el ratón escapa, estará en fase activa. Si consigue llegar a su madriguera y escapar del gato, su conflicto biológico relacionado con el peligro de muerte va a hacer solución, conflictólisis, y entrará en fase de curación. Todo ese estrés y todo ese pulmón extra que fabricó su cuerpo para salvar la vida, ahora tiene que ser reequilibrado para volver a la normalidad. Y el ratón, ahora en fase de curación, hará síntomas relacionados con la destrucción de ese tejido extra, de ese pulmón extra, con sus síntomas correspondientes que veremos más adelante. ¿Cuál es el sentido biológico del programa que ha vivido el ratón? Pues el de coger más aire para superar el peligro. De igual manera, ¿cuál fue el sentido biológico de los cánceres que desarrollaron el Dr. Hammer y su mujer mientras veía que su hijo se moría? Pues el de preparar los órganos reproductores para más cría. A medida que empezamos a mirar este modelo del Dr. Hammer, el cambio de paradigma y forma de ver y comprender el cuerpo empieza a cambiar. Es normal vivir una revolución interna, de al menos empezar a ver cosas de mucho sentido y que nos da una comprensión que nos va a traer paz en el caso que en el futuro estemos enfermos. El modelo es una revolución ya solo por el hecho de tomar la idea de la vivencia interna, de considerar el sentir. Hay que hacer un apunte, y es que cuando decimos sentir no nos referimos ni a emociones ni a sentimientos, sino al DHS. Recordemos que estamos en un mundo biológico. El cuerpo opera con sus motivos externo al ego. Con Hammer se ve que entonces la enfermedad no es algo que viene de fuera, que lo cojo de manera aleatoria, sino que tiene que ver con una vivencia que he vivido. Comparemos un momento el viejo paradigma con este nuevo paradigma. En vez de enfermedad,
es un programa con un sentido. En vez de peligro externo, de enfermedades cogidas, de enfermedades infecciosas, el origen viene de dentro, de una vivencia subjetiva individual. En vez de fruto del azar y la mala suerte, tiene un sentido, un propósito. En vez de tumores, en vez de algo roto y que está mal en mí, son tejidos cuya función está siendo aumentada o disminuida para un propósito, para superar un peligro. Como veremos más adelante, desde este paradigma no existen los tumores benignos o malignos, ni existe el cáncer como una enfermedad incurable con su gigantesco peso social puesto encima. Desde este paradigma vemos tejidos y órganos que se alteran para incrementar o disminuir su función. En vez de luchar contra los síntomas y querer deshacerse de ellos, los acompañamos y convivimos con ellos. Vamos a por la tercera ley, que se llama el sistema ontogenético de las enfermedades. Ontogenético significa desarrollo biológico. En esta ley veremos las diferencias que hay a nivel cerebral según la temática de conflicto. ¿Dónde impactará el foco de Hammer en el cerebro según la temática? Para esto, tenemos que visualizar nuestro cerebro como si fuera algo que progresa de dentro hacia afuera. Gracias a las investigaciones del Dr. Hammer y ancladas a la ciencia de la embriología, y poderlo corroborarlo con sus pacientes, Hammer divide y clasifica las temáticas de conflicto según las zonas distintas donde se ubicará el foco de Hammer, la impronta en el cerebro. Así, llama a estas zonas capas embrionarias, que serán el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Es una progresión de dentro hacia afuera, de lo más vital y esencial para la vida, para la supervivencia, hacia temáticas que son menos vitales pero más complejas. El endodermo, en color amarillo, es la capa embrionaria controlada por el tronco cerebral y sus temáticas van a tener que ver con lo más vital para la vida a nivel biológico, que va a ser el bocado y su movimiento, la digestión y peristalsis. Van a ser conflictos de presa y de supervivencia. La siguiente capa se llama mesodermo y se divide en dos grupos. El viejo mesodermo, controlado por el cerebelo, y el nuevo mesodermo, controlado por la médula cerebral. Las temáticas de los choques biológicos que afectarán al viejo mesodermo tendrán que ver con ataques contra la integridad en un sentido vital, conflictos de sentirse atacado, desfigurado. Son conflictos de preocupación, ya que la función de dichos órganos tiene que ver con la protección. Mientras que las de nuevo mesodermo tendrán que ver con impotencia de movimiento, de desvalorización, no sentirse capaz, ya que la función de dichos órganos y tejidos tiene que ver con la estructura interna que permite el movimiento. Van a ser choques de desvalorización, ya que nos sentimos desvalorizados frente al movimiento, sentir que uno falla o que no es capaz. Y el ectodermo, en color rojo, está controlado por la corteza cerebral y sus temáticas tendrán que ver con distinciones entre comportamientos masculino y femenino dentro del territorio. Van a ser conflictos sociales, de peligro o conflicto dentro del territorio, de interacciones con otros. Hammer descubre también cómo existen las constelaciones cerebrales, cómo se desarrollan patologías psicológicas a consecuencia de tener focos de Hammer en distintos lugares de los lóbulos temporales del cerebro. Pero no lo voy a presentar aquí ahora, ya que esto es de nivel avanzado. Como podéis empezar a apreciar, existe una progresión de lo más vital hacia algo menos vital pero más complejo. La concepción de bocado, de morirse de sed o de hambre, y de que existe peligro de muerte, es del mundo del endodermo, es vital, es primario para la vida y será compartido por muchas especies de animales. Sin embargo, temáticas de, por ejemplo, peligro dentro del territorio o pérdida de territorio van a ser temáticas que se extiende a un terreno más de manada, más inherente
de los mamíferos. Quizás ya llevas un rato intuyendo lo que voy a explicar a continuación. Para nuestro cuerpo, como si de un inconsciente animal se tratara, compartimos los mismos programas con el mundo animal, ya que estamos viendo que nuestro cuerpo se rige por las mismas leyes. Pero bocado, para un tigre, va a ser su presa, pero obviamente bocado para nosotros no va a ser otro mamífero visto como presa. Tenemos que encontrar su simbología correspondiente. Bocado para nosotros va a ser una oferta de trabajo, una oportunidad única y pasajera, una herencia. Puesto que los seres humanos somos capaces de pensar simbólicamente, podemos experimentar conflictos biológicos también en sentido figurado. Para nosotros, un conflicto de ataque puede ser provocado por un comentario ofensivo, un conflicto de pérdida territorial con un movimiento no deseado, un conflicto de hambre por la pérdida de ingresos, un conflicto sexual cuando nuestra pareja se empareja con otra persona, un conflicto de desvalorización a causa de un abuso o un conflicto de miedo a la muerte a causa del choque de un diagnóstico de cáncer. La explicación de la tercera ley nos lleva directamente a la cuarta ley, que se llama el sistema ontogenético de los microbios, que es que para cada capa embrionaria, endodermo, mesodermo y ectodermo, encontraremos una actividad microbiana distinta. Los hongos y micobacterias tuberculosas, las bacterias y los supuestos virus, si es que existen, van a ser los encargados de aumentar o reducir los tejidos activados por el SBS. Van a ser como los trabajadores que encontramos in situ cuando estamos en un programa. Para el cerebro viejo, cuando estemos en fase activa, sube la función del órgano y hay una proliferación celular. Es aquí donde se forman los tumores, entendiendo que los tumores no son más que tejido extra que crece para dar más función. Y en fase de solución se normaliza y destruye a través de hongos y bacterias. Mientras que para el cerebro nuevo va a ser inverso. En fase activa se reduce la función y se reducen tejidos a través de ulceración. Y en fase de solución vuelve la función y se repara el tejido a través de bacterias y virus. En resumen, hongos, micobacterias, bacterias y supuestos virus son trabajadores al servicio del cuerpo. Curioso que traemos un legado de entender que la naturaleza es peligrosa y que te puedes enfermar si coges algo por ahí. En Nueva Medicina Germánica es como decir que, como hemos encontrado bomberos en el lugar del incendio, significa, por tanto, que los bomberos son los causantes del incendio. Lógico, ¿verdad? Así nos llevan educando con propaganda médica desde tiempos inmemoriales, que la enfermedad viene de fuera, ya que esta postura viene de lejos, en tiempos de disputas científicas de Louis Pasteur y Antoine Béchamp. Pasteur, favorito de las élites, y por eso fue famoso, afirmaba que, ya que se encuentra presencia microbiana, significa que son los causantes de la enfermedad. En cambio, Béchamp decía lo contrario. Con este nuevo paradigma que presenta el Dr. Hammer, podemos corroborar que la enfermedad no se contagia y que tales narrativas de fortalecer el sistema inmunológico no es otra faceta de la postura de que la enfermedad viene de fuera. Como lo habéis oído, en Nueva Medicina Germánica no tiene sentido hablar de contagio, ni de sistema inmunológico, ni de metástasis. Y llegamos a la quinta y última ley, la cual es llamada la quinta esencia. Con ella, Hammer quiere indicar que todo tiene su causa y su propósito, y que incluso a veces va más allá de nuestra comprensión. Todo tiene un porqué y un para qué, y es quizás la arrogancia del hombre moderno, desconectado de la realidad y de la naturaleza y la biología, que le hace ciego a ciertas dimensiones de comprensión mientras alardea de que sabe. Hammer escribe el siguiente párrafo para hablar de la quinta ley. Todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Si bien solíamos considerar a la madre naturaleza como falible y teníamos la audacia de creer que constantemente cometía errores y causaba averías,
Ahora podemos ver, a medida que las escamas caen de nuestros ojos, que fue nuestra arrogancia y orgullo los que fueron y son la única necedad en nuestro cosmos. Cegados, trajimos sobre nosotros mismos esta medicina brutal, desalmada y sin sentido. Llenos de asombro, ahora podemos comprender por primera vez que la naturaleza es ordenada y que cada acontecimiento en la naturaleza es significativo, incluso en el entramado del todo. Nada en la naturaleza carece de sentido, es maligno o está enfermo. Esto ha sido una pincelada resumida del trabajo de Hammer. Recordar que este vídeo es de carácter introductorio y básico. Recomiendo a todo el mundo profundizar en la nueva medicina y con estas nuevas gafas de comprender el cuerpo, aplicarse la autoobservación e ir identificando poco a poco cuándo estoy en fase activa de algo, cuándo hice solución, etc. No hay mejor enseñanza que la propia experiencia. Para ir terminando, resumamos las 5 leyes. La primera ley nos habla de que hay un choque biológico, el DHS, que funciona de manera sincrónica a nivel de psique, cerebro y órgano. La segunda ley nos habla de que cada programa tiene 2 fases, la fase activa y la fase de solución. La tercera ley nos habla del origen de la temática del conflicto. La cuarta ley nos habla de los microbios y su origen embriológico y de cómo son los encargados de las modificaciones de los tejidos. Y la quinta ley nos habla de que todo tiene un propósito que puede ir más allá de nuestra comprensión. Para terminar, hagamos un ejemplo de cómo sería una sesión con un terapeuta o acompañante en Nueva Medicina Germánica. La tarea del acompañante en NMG sería la de, a base de preguntas, ayudar al consultante a identificar los momentos de solución de conflicto y DHS, ya que no consiste en eliminar la enfermedad o el síntoma que me molesta, sino en comprender las razones del cuerpo para que con esta comprensión pueda afrontar el tema en cuestión de otra manera y, en el mejor de los casos, dejar de repetir ese conflicto. Y como podéis prever, va a ser una tarea lenta y cualitativa de acompañar, explicar e informar para que el consultante aplique esa observación a su vida. El acompañante en NMG puede avanzar o advertir de posibles síntomas venideros, ya que conoce el origen del conflicto y su capa embrionaria correspondiente y sabe que se pueden esperar ciertos síntomas en caso de solución de conflicto o epicrisis. O sea, el acompañante en Nueva Medicina no va a curar ni a sacar al consultante de su estado, sino que le va a guiar a comprender por qué vive el programa que vive, para que él solo tome conciencia de los instantes que vive el conflicto biológico y su solución. Y aquí termino esta presentación con ánimo educativo y para el beneficio de todos, con este legado tan valioso que nos ha dejado el Dr. Hammer. Espero que os sea de ayuda y nos vemos en la próxima. Nueva conciencia trae esta ciencia, ya que puede enseñarnos a comprender nuestra naturaleza y su forma de accionar. Nueva influencia para todos los que estamos tratando de empoderarnos con la inteligencia y con certera claridad. Es muy sensata y resumiendo, si hay un conflicto y es resuelto, aparece un síntoma y luego a descansar, que el cuerpo solo va a sanar. Está en vigencia, aunque poco difundida, ten paciencia, es que va en contra de a quienes le interesa toda vida controlar. Es muy sencillo
sus 5 leyes demuestra que nuestra biología no miente y que es coherente con nuestro funcionar. Por eso que esta nueva ciencia curativa, en su esencia, es pura sabiduría, sabiduría ancestral. Oh.